hombres. Y cuando Jeremías habla sobre el corazón del hombre, lo que quiere dar a entender es que de continuo nuestro corazón está dado hacia el mal. De continuo el corazón de nosotros, los seres humanos, las personas, de continuo se deleita en el mal. Y de continuo está caminando constantemente hacia esa maldad. Yo me hacía una pregunta y yo me preguntaba y decía, ¿por qué tenemos que ir cada 8 días a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que el cristiano no tenga que faltar al culto? ¿Cuál es el propósito de que las personas no tengamos que dejar de ir a la iglesia? ¿Por qué Dios manda en la Escritura que no tenemos que dejar de estar con la reunión de los santos? Y entonces la respuesta que yo obtuve de parte de la Biblia y de parte de estar meditando en ese versículo es que la persona que deja de estar en la presencia, o la persona que deja de estar perseverando en los caminos de Dios, tiende hacia el mal. Tiende a volver a ser esa vieja persona, tiende a ir hacia esa vieja naturaleza. Y entonces de repente te das cuenta que cuando las personas dejan de venir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, te das cuenta que las personas ya llegan con terribles problemas otra vez a la iglesia. Te das cuenta que el que había dejado de tomar ya está tomando, o te das cuenta que la persona que realmente dice yo no quiero ir a la iglesia es porque está poniendo en una balanza el seguir estando haciendo maldades y el tener que hacer que esa situación sea muerta para verdaderamente caminar en el cristianismo. Entonces se convierte en algo muy difícil a veces para la gente, solamente con el simple hecho de decir tengo que ir a la iglesia cada 8 días. Cuando tú ves a una persona que dice yo no quiero ir a la iglesia, lo que te está dando a entender es que yo quiero seguir haciendo maldades y quiero seguirme portando como me gusta portarme. Entonces el Jeremías está diciendo claramente esto: es engañoso el corazón del hombre. Es engañoso el corazón del hombre. ¿Lo tienes ahí ya? Ponlo, por favor. No, que baje el video. Es engañoso el corazón del hombre. Tiene la tendencia hacia el mal. Los hombres tenemos esa tendencia nata, natural, hacia la maldad. Hay esa tendencia. Entonces, estuve haciendo un estudio, que es lo que quiero compartirles hoy. El propósito de toda teología, el propósito de entrar a un seminario, el propósito es hacer teología. Reitero, el propósito no es repetir lo que mis maestros de seminario me enseñaron. En la semana estaba yo revisando a una persona que le invitan a predicar mucho a una iglesia, a una mega iglesia, y esa persona tiene entre sus temas la batalla, la guerra espiritual cósmica. Yo dije, órale pues, está bien la guerra espiritual cósmica. Otro tipo de temas bien extraños, ¿no? Y entonces, cámbiale por favor. El corazón, cámbiale, vámonos ahí, vámonos. Perfecto. El concepto del corazón se combina la acción de la voluntad, la intención, los sentimientos, la devoción, la mente. Es una forma de dar expresión a lo más profundo de quién es la persona. Entonces cuando Jeremías está diciendo que engañoso es el corazón, nos está dando a entender que son los sentimientos, la devoción, la mente, la voluntad. Eso está inmiscuido en el corazón según la Biblia. O sea, eso significa que de momento en momento van a venir los sentimientos a quererme traicionar. Van a querer los sentimientos a venirme a dictar qué es lo que tengo que hacer en medio de una problemática. Los sentimientos me pueden decir que yo tengo que echarme a correr. Los sentimientos me pueden decir yo no quiero perdonar. Los sentimientos me van a querer engañar. Porque es engañoso el corazón del hombre. Es engañoso el corazón de nosotros los hombres. Cámbiale. Si la persona llena su corazón con sus propias ideas o de su propia autonomía, apartándose del Señor, va a la ruina. Porque está rechazando las enseñanzas y la guía de Dios. Porque Dios conoce lo más íntimo de nuestra persona. Cámbiale. Al contrario, cuando la persona pone al Señor y sus enseñanzas en su corazón, recibirá la fuerza y la dirección para las decisiones que deben tomar. Será bendecida por el Señor. Cámbiale. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? ¿Amén? Ok. Y aquí viene lo interesante. Aquí entramos en materia. Yo sé que usted está acostumbrado a la predicación, pero ¿sabe qué? Hoy quise tener solamente 3 alabanzas
y vamos a estudiar la Biblia. Así que saque su Biblia. Saque su Biblia. Algunas veces la Biblia no es ni siquiera la razón primordial de nuestras creencias y nuestros actos. Fíjense lo que se está hablando el estudio hoy. No es ni siquiera la razón primordial de nuestras creencias y nuestros actos, no importa cuánto argumentemos para afirmarlo. Hasta la fecha tenemos gente que está viviendo en su vieja naturaleza, habla groserías, maltrata a su esposo, a su esposa, y entonces no es otra cosa más que la vieja naturaleza que está ahí vivita y coleando, como lo veíamos en la mañana. Pero por más que quieran argumentar que son espirituales, por más que quieran argumentar cualquier cosa, esa razón no viene en la Biblia. La Biblia no dice que debemos ser así. Cámbiale, rápidamente vamos corriendo. Entonces, todos estamos sumamente influenciados por nuestras circunstancias, la cultura en que vivimos, la familia en que crecimos, la iglesia en que asistimos, nuestros maestros, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros desengaños, nuestras tragedias y nuestros traumas. Esto nos tiene influenciados. Esto nos tiene influenciados. ¿Me entiende? Hay una influencia terrible de parte de esto que es externa a nosotros. Nos determina cómo actuamos y nos determina cómo llevamos nuestra relación matrimonial, nos determina cómo resolvemos los problemas, nos determina cómo enfrentamos la vida, nos determina y nos determina. Estaba yo predicando en otra iglesia y de repente con la persona con la que yo me quería dormir, me prestó su casa, me atendieron excelentemente bien, pero ese varón me dijo de repente, ya tenía él sin trabajar, por lo menos 1 año, 2 años. Entonces, en el tiempo que yo estuve ahí, su esposa le decía, vete a la tienda, vete por los refrescos. Y él salía por los refrescos, y él salía por los refrescos, regresaba por los refrescos. Vete por las tortillas. Y él sabía que a las 12:15, él tenía que salir por las tortillas. Y era su tarea. Y entonces, de repente, sentado en la mesa, me empezó a llorar, conmovido. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y me dijo, es que yo aguanto este espíritu de depresión. El espíritu de depresión me dice que me mate, y que mate a mi hijo, y que mate a mi esposa, y que todo se acaba aquí. Y yo, oh, qué interesante, estoy deprimido, pastor, oh, qué interesante. Es que tuve este negocio y fracasó, y tuve este negocio y lo dejé, y tuve este negocio y lo fracasé. 4 o 5 negocios en 4 o 5 años, con una mujer que trabaja en Pemex y que gana pues muy buen dinero, porque en Pemex se gana muy buen dinero allá, donde yo estuve hace unos fines de semana. Y entonces me dijo, dígame la verdad, pastor, dígame la verdad, ¿qué tengo? Y yo le dije, ¿tú no me quieres escuchar a mí? Yo no soy tu pastor, yo vengo a predicar solamente. Dígame, por favor, ¿qué tengo? ¿Quieres saber qué tienes? Sí, tienes una terrible flojera. Tienes una terrible flojera y eres un pelele y un sin propósito. Y eres una persona que te la pasas manteniéndote y chupándole como sandujera la vida a tu esposa. Y que se pone peor a llorar. Pues cómo no iba a llorar si su circunstancia estaba influenciando su familia y su matrimonio. Estaba influenciando. Él no quería ser el hombre de la casa. Él quería ser el mantenido de la casa. El nini de la casa. Sin ofender a ninguno de nuestros jóvenes ninis. ¿Cuántos ninis hay aquí? ¿Cuántos dicen amén? Eso, aleluya. ¿Cuántos papás ninis tenemos aquí? Eso tenemos ninis, ¿verdad? ¿Qué tengo, pastor? Una terrible flojera. ¿Qué tengo, pastor? Una mujer con un orgullo de este tamaño y una soberbia de este tamaño que cree que te puede sostener, con tal de no quedarse sola. Más vale desvestir un borracho que no desvestir a nadie. Vamos, cámbiale. Entonces nuestra experiencia determina mucho de lo que creemos y hacemos. Cámbiale. Nuestras tradiciones teológicas y maestros tienen más que ver con lo que creemos que con lo que nos damos cuenta. Es lo que estaba hablando en la mañana, pero desde otra perspectiva. Cámbiale. En algunos casos influye más sobre lo que creemos, ¿quiénes? Nuestros maestros, que la misma Biblia. O sea, a veces nosotros estamos viviendo más influenciados por lo que la gente nos ha dicho que por lo que la Biblia nos habla y nos enseña. Cámbiale.
A lo largo de los años he observado que la mayor parte de los que se creen cristianos, de lo que creen los cristianos, no se deriva de su propio paciente y cuidadoso estudio de la Escritura. La mayoría de los cristianos creen lo que creen porque maestros respetados y devotos les dijeron que estaba en lo correcto. Entonces tenemos un montón de iglesias, hasta la fecha, tenemos un montón de iglesias que lo único que hacen es decir a las personas: tú no puedes ponerte pantalón, tú no puedes pintarte el pelo, porque el pelo es pecado. La Biblia dice que no tienes que modificar, no tienes que pintar ni uno de tus cabellos. La Biblia dice que no puedes usar aretes, porque los aretes son del diablo. La Biblia dice que tú no puedes maquillarte porque eso es del diablo. La Biblia dice que no puedes utilizar tacones porque el tamaño del tacón es el tamaño de la pezuña de Satanás. Tampoco puedes usar... ¿En serio? ¿En serio? La Biblia también dice que tienes que usar las faldas hasta el piso, porque mientras más baja la falda, más santa es la mujer. Y no debes cortarte el cabello, porque los ángeles habitan en las puntas del pelo. Estoy hablando de los excesos de la iglesia. Cámbialo. Te lo voy a leer. A veces pienso por qué en estos días a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, la rana René. Luego leo la Biblia y se me pasa. Cámbialo. Las gentes no creen en lo que creen porque la Biblia lo enseñe. Ellos creen lo que creen porque personas con autoridad les dijeron que estas doctrinas eran ciertas. Cámbiale. Y peor aún, no pueden ni siquiera defender sus creencias usando la Biblia. La gente no puede creer sus creencias usando la Biblia. Por ejemplo, hay gente que no le gusta llegar a la alabanza. Hay gente que ya acabó la alabanza, ya porque no, es que la alabanza me sale roña. No, es que la alabanza, pues a mí no me gusta, no la quiero porque no la quieres porque tú no has entendido que la alabanza es para venir a dar la gloria a Dios, no para que tú sientas bonito. Eso dice la Biblia. Pero la gente, como no quiere estar en el concepto de que tengo que estar conviviendo con otros, y más si llega un hermano de esos que no vienen a la alabanza, ¿no? Y tú así como que, oye, o sea, cálmate, me voy de la iglesia porque yo no quiero eso. O sea, ¿cómo que está brincando y me quiere jalar? No, o sea, mi naturaleza, mi personalidad es amargosa, soy retraído, soy tímido hipocondriaco, neurótico. Yo brincar, no, o sea, por el amor de Dios, o sea, pero ¿qué tal una careta de aire? Si echamos el brinquito no lo echamos. Ese brinquito sí va. Pero ¿qué tal una cachetaza a la mujer en la casa? Ay, sí, la Biblia dice que le demos sus cachetazas. ¿Dónde? Pero en la alabanza no viene uno, pero en la casa, vieja tal por cual, esto y aquello. Ay, sí, entonces decimos, eso sí es de Dios, pero la alabanza no es divina. Fíjense cómo estamos influenciados por nuestro propio concepto erróneo de lo que es Dios y de lo que es la vida. Y eso tiene que ver con nuestra teología, tiene que ver con cómo nosotros creemos y desarrollamos quién es Dios. Sigue. Hay muchos cristianos que creen en la deidad de Jesús, pero no pueden defender su deidad basándose en las escrituras. Cámbiale. Aunque creen firmemente que Jesús es Dios, no llegan a esta creencia mediante un cuidadoso estudio de las escrituras. Es parte de la tradición que les han traspasado sus maestros. Es parte de lo que nuestros maestros nos han dicho, maestros de teología, pastores. Por ejemplo, hay gente que realmente cree realmente que si tú no... Cámbiale, no lo voy a decir. Se van a ofender. John MacArthur, él es un erudito bíblico de este tiempo, es un maestro que tiene vida ahorita, y él tiene un seminario y dice: convertir el espíritu en un espectáculo implica adorar a Dios de una manera que Dios detesta. ¿Qué significa esto? Este hermano defiende que las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia son del diablo.
Él mismo tiene un libro que se llama Fuego Extraño, que es un libro donde él dice que cuando nosotros venimos a danzar en la iglesia, o cuando nosotros hablamos lenguas en la iglesia, o cuando nosotros creemos que el don de sanidad, o el don de sabiduría, o los profetas, o los apóstoles están en la iglesia, entonces eso es una abominación para la iglesia. Esa es una filosofía que está saliendo ahorita, y que ahorita está muy en boga en el cristianismo. A veces las gentes llegan a la iglesia. ¿De qué iglesia vienes? De la iglesia que caiga. Yo en la que caiga estoy, pastor. Sí, me di cuenta, a donde cae, ¿verdad? Sí, donde cae. Donde está más espectacular está más Dios. Donde el pastor los avienta más chido, ahí sí estuvo Dios. Donde lloramos estuvo bien buena la alabanza. Entonces de repente, este tipo de gentes han visto el exceso de la iglesia cristiana. Han visto el exceso de la iglesia pentecostal, porque nosotros somos pentecostales. Somos pentecostales por un propósito, y quiero ir más adelante a eso. Cámbiale. ¿Se ha preguntado por qué hay tantas interpretaciones? O sea, ¿te has preguntado por qué hay tantas interpretaciones? La respuesta es esta. Hay dos simples razones. La falta de estudio general y el no querer seguir las reglas sencillas de la hermenéutica. Ahí apágale y prepara, y síguelo preparando. Está, para que tú puedas tener una interpretación bíblica, debes hacer lo que se llama una exégesis. Pero también está la interpretación alegórica. Y alegórica no tiene nada que ver con el método exegético. El método exegético nos lleva a estudiar la Biblia sacando un trasfondo histórico. Un trasfondo histórico nos lleva también a sacar un análisis literario gramatical, y también nos lleva a sacar un trasfondo histórico, un contexto temático. O sea, ¿por qué se dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Y entonces tenemos un montón de excesos en la iglesia, porque hay personas que están explicando la Biblia, maestros que se han levantado ellos mismos como maestros. Es que ya no cursé la primaria, ¿y ahora qué hacemos? Pues vete de pastor. Total, veniste aquí al Cabir, ¿no te recibieron? Pues ábrete una iglesia aquí, ¿cuál es el problema? Y te pones a dar clases. La problemática no es que él se ponga a dar clases. La problemática es que llega gente y está engullendo lo que esa persona sin preparación está diciendo. Y entonces yo voy a estudiar qué dice la palabra en el libro de los Corintios. Y la palabra en el libro de los Corintios dice una cosa, que la mujer tiene que usar velo. Hermanas, todas tienen que usar velo. Y no solamente tienen que usar velo, sino que cuando el hombre dice que tienen que usar velo, las personas son aún más recalcitrantes y más celosas, y son más duras las personas. Las personas comienzan a enseñar a las otras personas que dependiendo si tienes velo o no tienes velo, eres más santo o eres un diablo. Y entonces el velo se convierte en las iglesias en punto de salvación. La falda se convierte en las iglesias en punto de santidad y reverencia. Los aretes se convierte en la regla de si es una mujer fácil o es una mujer santa. Y entonces ese tipo de cosas, doctrinas de hombres, caen en manos de hombres, y los hombres pervierten todo lo que cae en sus manos. Los hombres, todo lo que cae en nuestras manos lo pervertimos. Todo lo pervertimos los seres humanos. Algo que es santo lo convertimos en algo profano. Y entonces comenzamos a vivir una religiosidad. Una religiosidad terrible. Y entonces surgen personas que dicen: es que mi mamá, pastor, por el amor de Dios, hable con mi jefa, porque, o sea, mi jefa es bien mocha. Es bien mocha, pero cuando se enoja nos dice groserías, pero cuando se enoja nos avienta los trastes, pero cuando se enoja nos quiere obligar a hacer cosas, pero se echa su cana al aire, se echa su pulque de vez en vez, se embriaga, pero el domingo me quiere llevar a jalones a la iglesia. Y las personas que viven con nosotros o que son nuestros familiares dicen: no, o sea, tu cristianismo para mí no es válido. ¿Por qué? Si estoy diciendo la verdad tiene razón, es la verdad, pero tu vida no es verdadera. Tú eres una falsificación de lo verdadero, de lo que debería ser.
Cuando tú haces un estudio exegético, tú entiendes el por qué se dicen ciertos versículos y para qué el Señor los dijo. Ahora imagínense esta persona hablando un montón de excesos y un montón de personas que están dispuestos a repetir esos excesos y haciéndolos ver como la palabra de Dios. Haciéndolos ver como la palabra de Dios. Haciéndolos ver como la palabra de Dios. Se convierte entonces en algo que no es Dios. Cámbiale, por favor. Estoy absolutamente convencido de que la Biblia no enseña que los dones del Espíritu cesaron con la muerte de los apóstoles, porque esa es la doctrina que está circundando, que está en purulencia ahorita. Es muy interesante, es muy importante que usted se fije en qué iglesia está. Es muy importante que usted se fije en qué iglesia está. A veces las personas van a la iglesia que está más cerca de su casa. Yo le diría un consejo: usted busque la iglesia que está más cerca de la Biblia. Ay, es que se me acaba el amor pasándote en algo del aire. Pues entonces vete a la secta allá donde el Espíritu Santo ni siquiera está, porque dicen que las lenguas son del diablo. Pero aquí me ahorré mis 15 pesitos, pastor. Sí, pero tú estás negando la fe. Uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir. Cámbiale. No es la enseñanza de la Escritura la que provoca la incredulidad de la gente. Es porque no han visto que Dios restaura y sana a las personas. Es porque no lo han visto. Porque hay una iglesia que no ha querido poner en práctica lo que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Y entonces la gente comienza a hablar sobre su tradición. ¿Cuál tradición? La tradición de mis maestros, lo que mi maestro me enseñó. ¿Qué te enseñó tu maestro? Mi maestro me enseñó que las lenguas no son para este tiempo, que las lenguas son del diablo. ¿Eso te enseñó tu maestro? Sí. ¿Y de dónde lo sacó? Pues él lo sacó de la Biblia. ¿Y tú de dónde lo sacas? De lo que dijo mi maestro. No. Tú tienes que respaldar con la Biblia lo que estás hablando. Tú tienes que ser una persona que tenga un intenso estudio bíblico personalizado. Cámbiale. Ningún escritor sensacionista trata de exponer su caso con la Biblia solamente. Ellos apelan a la historia presente o pasada para respaldar su caso. Y es que les voy a decir una cosa: cuando hablamos de pentecostalismo en México, cuando hablamos de que el Espíritu Santo llegó a la iglesia cristiana y por eso nos llamamos pentecostales, comenzó a haber una situación bien terrible en las iglesias. Comenzó a haber algo llamado un exceso. Comenzó a haber un exceso. Hubo personas que estaban hablando en lenguas y hubo personas que no quisieron saber nada de las lenguas porque se espantaron. Porque llegar a un culto pentecostal es algo terrible. Llegas a un culto pentecostal, tú eres nuevecito, recién desempacado del mundial, te vienes a parar a una iglesia y ves que la hermana de las faldas está tirada en el piso, ¿no? Y le está haciendo... Ay, tú, ¿qué onda? Psicosis colectiva. ¿Qué es lo que dieron de las estampitas? Seguro en la goma venía la marihuana. O sea, algo está pasando. Y ves a otra hermana por acá tirada. Entonces, pero si yo voy a la Santa Sagrada Iglesia Católica, déjame persino. Y en la Sagrada Iglesia Católica todo es la liturgia. O sea, todo es súper callado. Qué interesante, ¿no? Lo que estamos hablando y aprendiendo. Cámbiale. Vas, otro. Así que el cesacionismo, escúchenme bien, no podemos sacar la conclusión de que las señales y los prodigios tienen que haber cesado con la muerte de los apóstoles, porque esta tendencia filosófica que está ahorita en boga dice que todos los dones, que los apóstoles y que los pastores y que cualquier milagro cesó con la muerte del último apóstol. O sea, hoy en día ya no hay bautismo en el Espíritu Santo. Hoy en día ya no puede haber sanidades ni milagros. Hoy en día no hay apóstoles y hoy en día tampoco hay pastores. Porque eso se terminó cuando se cerró el canon bíblico. Cámbiale.
El cesacionismo es la creencia de que los dones milagrosos, las lenguas, la sanidad ya han cesado, que el fin de la era apostólica marcó el fin de los milagros asociados con esa era. Entonces es importante que tú veas en qué, de repente, si tú te cambias de ciudad, tú veas a qué iglesia vas. Cámbiale. La mayoría de los cesacionistas creen que mientras que Dios puede y aún realiza milagros hoy en día, solamente Dios los puede hacer, el Espíritu Santo ya no utiliza individuos para llevar a cabo ninguna señal ni ningún milagro. Cámbiale. El término cesacionismo procede de las grandes confesiones de fe del siglo XVII, como la de Westminster y la Bautista. Esto fue un término que se acuñó en una confesión de fe, se acuñó. Cuando nacieron ciertos movimientos, se acuñó. Por ejemplo, tú vas a iglesias y hay iglesias que las mujeres están del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Alguien me puede decir por qué? Yo se lo voy a decir, porque los hombres son débiles y como las mujeres son unas mujeres que vienen a enseñar las carnes y son las que son las portadoras del pecado, entonces ellas quedan segregadas. Es más, la mujer en la iglesia se calla y se somete, y la mujer no hace nada y se calla y se somete. Y entonces los pastores han tenido que fabricar dones. La Biblia habla sobre dones en la iglesia. La Biblia habla sobre don de ciencia, sabiduría, en la primera carta de Corintios 12 y 14, y en Romanos también lo habla. Pero los pastores han tenido que decir, hermana, usted tiene el don de hacer gorditas, y entonces su don es la tienda, entonces su don es cargarme el portafolio, entonces su don es lavar el baño, entonces su don es la cocina. Y entonces las mujeres dicen, ¿el don será? Dios, mi don es la cocina. ¿Tu don? ¿En dónde viene en la Biblia eso? Pero de repente vamos a las iglesias donde las mujeres, en ese tipo de confesiones, a las mujeres se les hace a un lado. Por eso tú puedes ir a una iglesia en cualquier lugar y puedes ver que las mujeres ni siquiera tocan el lugar santo. O sea que una mujer brinca y pasa el púlpito, es así como que nos matamos, linchémosla. Tú dices, qué tranza, permíteme. O sea, ¿cómo vas a linchar a una mujer? ¿Dónde queda eso en tu cabeza, hermano? ¿Qué dice la Biblia de que la mujer fue puesta como coheredera junto con los hombres? ¿Dónde dice la Biblia eso que tú estás diciendo? La realidad es que los teólogos, y aún los más respetados, son unos machistas. Ya estoy, me voy a quedar. Dime, fuerte. Es que apenas fue una iglesia, y las mujeres sí pasan a predicar, pero donde se hacen donde bautizan, tienen muchas sillas que solamente pasa como pastor. Eso sí, no entiendo por qué. O sea, sí pasan a predicar porque pasa a predicar una pastora, pero ya ese lugar ya no pasa. ¿Por qué? No pasan porque están los ángeles, los querubines y los pastores. ¿De qué se ríen si ustedes nos ponen ahí? Pastor, lo que quiera, aquí está mi hija. Fuerte. Paz. Pues todo eso pasa, y de lo que hablábamos al principio de la clase, porque no estudiamos la Biblia. Amén, se acabó el culto, hermano, lo puedo hacer. Es la verdad. Es la verdad. O sea, sí merecemos respeto, sí necesitamos su apoyo. Sí, realmente los diezmos tienen que ver con que es el sueldo del obrero. Sí, también comemos. No desciende el maná ahorita ya, eso ya dejó de ser. Pero la gente tiene que ubicarse en una realidad y tiene que salir de tanta religiosidad. Porque eso es religiosidad. Ahora vamos a ver la confesión de fe. Ambas confesiones de fe usan la misma palabra. Escuche, vamos. Por ejemplo, al hablar de cómo Dios ha revelado su voluntad y ha permitido que quedase registrada en las Escrituras, las confesiones de fe que estoy hablando dicen: las Santas Escrituras son necesarias habiendo cesado ya la manera anterior por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La palabra cesación no viene en la Biblia, pero la doctrina de ellos, según ellos, dicen que sí. No solo la revelación está completa y ha cesado,
sino que también ha cesado las señales que avalan que la revelación está en progreso. Cámbiale. He aquí un corto resumen de las pruebas bíblicas. Traje 6 puntos solamente. De las pruebas bíblicas que nos muestran que los dones de revelación han cesado. O sea, ahorita según ellos no hay visiones, no hay palabra de ciencia, no hay palabra de sabiduría, no hay profecía, al igual que los dones de señales. O sea, no hay sanidades, ni hay tampoco hablar en lenguas, sin dejar de lado la profecía y los apóstoles. Para ellos, según su confesión de fe, eso no es real, no existe. Cualquiera que lo hace es el diablo. Esto está pasando en la iglesia cristiana. Yo me quedé con la boca abierta hace unos días entrevistando a un chico de la iglesia cristiana gay. No les voy a decir dónde está porque tengo el miedo de que otros de aquí se vayan para allá. Saliendo del closet.